Bueno, toda la semana hemos examinado las glorias de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido una experiencia maravillosa, ¿no es cierto? Un profundo compañerismo, conversación, alabanza, instrucción. Nos sentimos como si hubiéramos sido elevados a lo celestial. Hemos visto su majestad y su gloria. Hemos tenido nuestro propio evento del Monte de la Transfiguración y como los apóstoles hemos caído ante Él con humilde asombro. Y como los discípulos en la montaña, no queremos que termine. No podemos quedarnos a vivir en esa carpa. Ya tenemos la carpa. Creo que lo que quiero decir es que hemos sido santificados en esta semana. Porque la santificación ocurre como un ministerio del Espíritu Santo cuando contemplamos la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 3:18, somos movidos de un nivel de gloria al siguiente. Contemplar la gloria de Cristo es una experiencia transformadora. No hace mucho tiempo completé el predicar a través del Evangelio de Juan. Durante 116 semanas preparé, hora tras hora, día tras día, y prediqué tal vez una décima parte de lo que había en mi corazón al final de cada semana de estudio. Viví durante 116 semanas en el Evangelio de Juan, en la gloria de Cristo. Alguien me dijo cuando terminé el Evangelio de Juan, ¿no te sientes bien de que hayas acabado? Dije, no. Realmente me siento triste de que se haya acabado. Día tras día vi su gloria. Y no puedo contar cuántos mensajes de esta semana vinieron del Evangelio de Juan. Juan registra sus maravillosas palabras, sus obras milagrosas, que culminan con su muerte y su resurrección corporal, seguidas de sus apariciones. Y Juan lleva su evangelio a su gran clímax. Abra su Biblia al capítulo 20, versículos 30 y 31. Y Juan lo resume todo diciendo, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos. De hecho, habían tantos que en el último versículo de Juan dice, ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan es para proveer evidencia de la deidad y el título mesiánico de Jesucristo, evidencia que te lleva a creer y tener vida eterna. Ese es el punto culminante del Evangelio de Juan. Ese es el pináculo, el Höhepunkt, como dirían los alemanes, y cuando llego a ese versículo pienso, ese debería ser el final, ese debería ser el final. Pero no lo es. Desde las alturas de ese elevado resumen de los propósitos evidenciales y evangelizadores del Evangelio de Juan, desde esa elevada revelación gloriosa del Cristo resucitado, llegamos al capítulo 21 y es como ser arrojado por un acantilado y aterrizar con un golpe.
Es un descenso estrepitoso. De hecho, el contraste es tan sorprendente que algunos han sugerido que Juan ni siquiera lo escribió. Y para empeorar las cosas, nos encontramos otra vez con Pedro. Qué molestoso. ¿Por qué no podemos terminar con Cristo? ¿Por qué tenemos que volver a Pedro? Esta es una narración muy decepcionante al principio. ¿Realmente necesitamos esto? ¿No podemos ir volando al libro de los Hechos? Y a la ascensión y al día de Pentecostés y ver a ese Pedro? ¿Por qué necesitamos este Pedro? Hay una respuesta para eso. Es porque con toda la gloria que ha llegado al final del capítulo 20, eventualmente esa gloria termina en vasijas de barro. Esto es para nosotros. Esto tiene que ser parte de la historia. Cuando Lucas escribió su evangelio y luego comenzó a escribir el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 1 y versículo 1 dijo esto, estaba escribiendo en el evangelio sobre todo lo que Jesús, ¿sabes la siguiente palabra? Comenzó a hacer y a enseñar. Al ascender nuestro Señor y llegar el Espíritu, la obra fue entregada a las vasijas de barro, de las que hablamos el martes, débiles, feas, quebradizas, estropeadas y irreemplazables. Hemos estado en la montaña, hemos visto la gloria majestuosa. Lo hemos visto por una palabra más segura, dijo Pedro, que incluso su propia experiencia en el monte de la transfiguración. Una palabra más segura, inspirada por el Espíritu Santo y escrita. Nosotros también hemos sido testigos oculares de su gloria. Y ahora el depósito está con nosotros. Debemos llevar adelante el glorioso evangelio, incluso en nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Pedro hizo suficientes cosas para que le quitaran sus papeles de ordenación. Si hubiera presentado su testimonio como una solicitud para The Master's Seminary, probablemente habría sido rechazado. De vez en cuando habla en nombre del diablo. De vez en cuando aparta a Jesús y le dice que tienen que hacer. Y cuando se pone difícil, lo niega y niega y niega que alguna vez haya conocido al Señor y luego jura. Eso es genial para un ministro. El golpe se produce en las 4 primeras palabras del versículo 1. Después de esto. Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos, Felipe y Andrés. Lo que tienes aquí es toda la gente que estaba en el negocio de la pesca. Estos son los pescadores galileos y añadido Tomás. Es bastante sorprendente aquí. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Y podrías decir, bueno, todos en el ministerio necesitan recreo. No. No se trata de agarrar una caña y un anzuelo en un día soleado y disfrutar del ocio.
El Señor les había dicho, Mateo 28:16, vayan a Galilea, al monte que yo les diré, y espérenme ahí para recibir nuevas órdenes. Yo estaré ahí, ustedes esperen. Yo daré la comisión y ustedes sabrán lo que sigue. En un acto predecible, impulsivo y decepcionante, Pedro decide volver a su antiguo oficio. Y es un líder, y como un montón de patitos, el resto de los pescadores van tras él. Me voy a pescar. En el original hay una finalidad en esa declaración. Esto no es una diversión, esto es volver a su antigua vida. ¿Cómo sabemos eso? Fueron, dice el versículo 3, y entraron en la barca, no a un bote, y ciertamente no parados en la orilla lanzando un anzuelo al agua. Volvieron al barco, artículo definido. Volvieron a su propia zona y volvieron a su propio barco, el barco de Pedro tal vez. Este es un barco lo suficientemente grande para todos ellos. No es un barco de recreo. Es un barco de pesca. Y tomaron redes. Y no se usan redes para la pesca recreativa. Y en el versículo 7 dice, Pedro se despojó, quedando en ropa interior. Volvió al trabajo. El versículo 8 dice, estaban a 100 metros de la orilla. No solo querían disfrutar de una probadita. ¿Por qué hace esto Pedro? ¿Por qué dice, voy a volver a pescar? ¿No ha visto al Cristo resucitado? Sí, sí. ¿Por qué vuelve a pescar? Creo que la respuesta es bastante sencilla. No tenía ninguna confianza en sí mismo. Era un fracaso probado. Un minuto podía estar sirviendo al Señor y al siguiente al diablo. Podía decir, te seguiré hasta la muerte. Y cuando todo lo que tenía que hacer era confesar a Cristo, lo negaba y negaba a gente irrelevante en la oscuridad. Había sobreestimado su sabiduría, de manera pomposa se jactaba de su fuerza, había subestimado el poder de la tentación. Declaró abiertamente que podría manejar cualquier amenaza severa y nunca vacilar en su lealtad a Jesús. Esa jactancia necia lo llevó a una traición flagrante. En esa parte de la historia no sabemos si es diferente a Judas, lleno de dudas, sentido de seria debilidad abrumadora, un historial de fracaso, falta de confianza en sí mismo, inadecuado. No puedo hacer esto. No puedo hacer este ministerio, pero puedo pescar. Volvamos a la pesca. Versículo 4. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Eso es irritante, incluso si es Jesús. Realmente no necesitas puntuar eso. Y le respondieron, no. No es la primera vez que esto ha sucedido, había sucedido antes en Lucas 5. Y recuerdan en esa ocasión, cuando Pedro se dio cuenta de que era el Señor, ¿cuál fue su respuesta? Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Aquí está de nuevo, el mismo hombre pecador en presencia del mismo Hijo de Dios.
Y cuando el Señor dijo, ¿acaso no tenéis algún pescado? Estaba diciendo esto, ya no puedes pescar. Yo controlo los peces. No puedes conseguir peces. Te llamé para que pescaras hombres. Así que no. Eso solo fue una coincidencia. Ya sabes, estaba en un lugar malo. No, solo una coincidencia. En serio, mira el versículo 6. Les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. No había peces en la zona. Y cuando el Señor les dijo echar la red al lado derecho de la barca, ¿saben? Su instinto sería decir, ¿estás loco? ¿Crees que si pescamos de un lado solo nos vamos a mantener en ese lugar? ¿De qué estás hablando? Pero la autoridad de su voz hace que lo hicieran, aunque en este momento no sabían quién era. Así que echaron su red en el lado derecho del barco. Él dijo, encontrarás pesca. Ellos lanzan la red, ni siquiera pueden arrastrar la captura debido al gran número. Por lo tanto, el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Este es el milagro final en el Evangelio de Juan. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Es tan típico de Pedro. Totalmente fuera de control e impulsivo. No ayuda a los otros que tratan de arrastrar esta enorme cantidad de peces. Solo se lanza al agua. Mientras se lanza al mar, pero los otros discípulos vinieron en la barca, un bote suficiente para todos ellos, porque no estaban lejos de tierra sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. No pudieron meterlo en el barco. Así que están trabajando como locos para llevar a los peces a la orilla. Entonces, cuando bajaron a tierra, en versículo 9, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús había hecho el desayuno. ¿Sabes cómo Jesús hace el desayuno? Desayuno. Y Jesús dijo, traed alguno de los peces que habéis pescado, vamos a añadirlo. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. Me encanta el número. Es el relato de un testigo ocular de un número. Los contaron y es una indicación de que es un verdadero milagro. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Una especie de milagro modesto, una captura masiva sin romper la red. Ahora que Pedro y los demás lo saben, ya no pueden pescar más. Esa es la lección. No puedes pescar. Yo controlo el pescado. No puedes pescar pescado cuando Mateo 4:19 has sido llamado para pescar hombres. Entonces el Señor hace una cosa asombrosa. Se mueve para efectuar la restauración de Pedro y los demás. Jesús les dijo en el versículo 12, venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. No sé cómo fue la conversación, pero debe de haber sido intensa.
Debe haber habido algunas disculpas. Lo siento, Señor. No confiábamos en nosotros mismos. Si tú no estabas aquí, no sabíamos lo que estábamos esperando. Y todos corrimos, nos dispersamos. Todos huimos cuando te arrestaron y el único que apareció en la cruz fue el que se apoyó en tu pecho y ese fue Juan y el resto de nosotros nunca aparecimos. Y todos somos culpables de desertar, somos débiles, somos inútiles y solo pensamos, bueno, sabemos cómo hacer esto, así que vamos a ir a hacerlo. Es algo familiar para nosotros. Entonces el Señor comienza una restauración. Podrías haber pensado que Él habría encontrado un grupo de reemplazo. Es decir, vamos, 3 años, muerte, entierro, resurrección, está vivo, lo han visto y todavía están actuando así. Ese es el momento de que el Señor le dé al botón de reinicio. Esto es restauración reducido. Ahora, ¿te sorprende que el Señor reinicie a estos renuentes y débiles discípulos? Aquí están las buenas noticias. Esto es lo único que tiene para usar. Un montón de vasijas de barro con labios sucios. Esto es Isaías de nuevo. Entonces, ¿cómo hace Jesús? Aquí está la pregunta. ¿Cómo hace Jesús para discipular a un discípulo? Todos ustedes están involucrados en el discipulado. ¿Cómo discipula Jesús a un discípulo? ¿Cómo restaura Jesús a un discípulo desobediente? ¿Cómo hace Jesús la consejería bíblica? ¿Cómo pastorea Jesús a una oveja descarriada? ¿Cómo las pastorea? ¿Cómo las conduce a la santificación y a la obediencia? ¿Cómo las recupera para que sean útiles? Debe ser un proceso largo y muy complejo. Va a tomar meses, sino años. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo discipula Jesús a un discípulo desobediente? ¿Está listo? Le hace una pregunta 3 veces. ¿Me amas? Escucho mucho sobre consejería bíblica, discipulado. He visto una complejidad que parece la parte trasera de una alfombra persa. He leído libros interminables, paradigmas de santificación. ¿Cómo discipuló Jesús a un discípulo desobediente, débil y vacilante? Me amas. Impactante por su simplicidad.
No hay ninguna ambigüedad en eso, ¿verdad? No hay ninguna ambigüedad. No hay misterio. ¿Me amas? Yo era un niño pequeño, crecí en una familia de pastores y estaba escribiendo una especie de epílogo para un libro que alguien escribió, un libro maravilloso, y estuve dispuesto a escribir un epílogo. Además sería un poco de recuerdo personal de mi propia historia espiritual. Y recordaba cuando era un niño y un adolescente joven, y todo lo que podía recordar era que todo el mundo decía, tienes que creer en Jesucristo, necesitas creer en Jesucristo. Así fue como era, necesitas creer en Jesucristo. Me enseñaron eso desde un niño en el hogar, en la escuela dominical, tienes que creer en el Señor Jesucristo. A medida que fui creciendo, la gente empezó a decir, tienes que servir al Señor, necesitas servir al Señor, hacer algo. No estaba realmente calificado o definido bíblicamente, necesitas servir al Señor, es lo que se hacía. Luego, un poco más tarde, el énfasis fue, necesitas testificar por el Señor. Así que tienes que creer en el Señor, servir al Señor y testificar del Señor. Así que estoy en la escuela secundaria y estoy creyendo y sirviendo. Y a veces voy al centro de Los Ángeles, en medio del parque, en medio de la ciudad, y estoy tratando de testificar del Señor. Pero no estoy realmente experimentando ningún poder santificador en mi vida. Y finalmente me dijeron cuando llegué a la universidad que si quería poder en mi vida necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Y alguien me dio un librito sobre eso en Cruzada Estudiantil, necesita estar lleno del Espíritu Santo. Y entonces siempre se describió como, ya sabes, de estar continuamente lleno del Espíritu Santo. Y eso era un tipo de instrucción pasiva. Así que, ¿está bien? ¿Estoy aquí? Creo que estoy abierto. Adelante, lléname. Fui expuesto a mucha enseñanza de vida superior, vida más profunda. Keswick, suelta y deja a Dios. Me puse en un modo pasivo esperando que algo me pasara. Lo que me dejó luchando por la santificación. Creo que no lo entendí realmente, ni siquiera cuando llegué aquí en 1969. Empecé a entender cuando me encontré con 2 de Corintios 3:18, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la imagen de gloria en gloria. Eso no es pasivo, es agresivamente activo. Y empecé a darme cuenta de que mi santificación dependía no de crear un vacío que el Espíritu Santo llenaría, sino de la búsqueda implacable del conocimiento de la gloria de Cristo. Dije, solo hay una forma de hacerlo. Tengo que ir a los evangelios. Así que durante 8 o 9 años enseñé Mateo, 9 o 10 años enseñé Lucas, varios años Marcos, Juan. Todo lo que quería hacer era contemplar la gloria de Cristo. Fui a Hebreos, enseñé Hebreos, Apocalipsis, lo enseñé 2 veces, Romanos también lo enseñé 2 veces. Cuando terminé el Nuevo Testamento hice toda una serie sobre encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. No podía dejar a un lado a Cristo, no podía soltarlo. No sé lo que le han enseñado, no sé lo que le han dicho sobre la santificación, pero les diré esto. La palabra clara de la Escritura es que su santificación está directamente relacionada con su búsqueda del conocimiento de Cristo en toda su gloria. No es pasivo. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra, la revelación sobre Jesucristo, que more en abundancia en vosotros. Y luego llegué al final del Evangelio de Juan, la primera vez, y vi esto, y me sorprendió la sencillez de lo que nuestro Señor dijo para recuperar y restaurar al discípulo más crítico del grupo para la iglesia primitiva. Solo le hizo una pregunta.
¿Me amas? ¿Has visto y oído lo suficiente para amarme? Siempre supe que tenía que creer en Él, servirle y dar testimonio de Él. Creo que nunca pensé en amarlo. Pero debería haberlo hecho, porque ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Deuteronomio 6, Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el grande y primer mandamiento. Y Dios ha venido a nosotros en Cristo. Eso aplica a Cristo. ¿Qué quiere Dios de mí? En nombre de Cristo quiere que lo ame con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas. Esa es la vida cristiana. Todo está ligado a amar al Señor Jesús con todas tus facultades. Primera de Corintios 16, 22 dice, si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maldito. Si estás condenado por no amar al Señor, y lo opuesto a eso, entonces es que se te dé la vida eterna que se define como amar al Señor. El motivo de toda nuestra santificación y el motivo de todo su servicio es así de simple. Me amas. Así que veamos la conversación. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, siempre lo llamaba por su antiguo nombre cuando actuaba como su antiguo yo. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas? Siempre la pregunta para un creyente desobediente, ve directo al corazón. ¿Me amas más que estos? ¿Más que estos? ¿Quieres decir más que estos otros discípulos? Eso no funcionaría. Eran tan culpables como él. Todos ellos desertaron, todos volvieron a pescar. ¿Fueron igualmente desobedientes? No. ¿Me amas más que a estos barcos y las redes y las boyas y las pesas y las anclas y las trampas de tu vida anterior? ¿Me amas más que las cosas que formaron tu vida? Que es como decir, si alguien viene en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Tienes que dejar ir todo lo que ha formado tu vida. Usa la palabra agapao, el más alto y noble amor de la voluntad. ¿Me amas más que estas cosas? ¿Me amas más que cualquier otra cosa en este mundo? Mateo 10:37. Dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Si amas tu propia vida, la vida que has creado más que a mí, no eres digno de mí. Está diciendo, me amas lo suficiente como para negarte a ti mismo. Juan Calvino dijo, ningún hombre perseverará en el cumplimiento del ministerio a menos que el amor por Cristo reine en su corazón. No hemos programado esta semana para centrarnos en Cristo solo por la información sobre Él, sino por lo que les digo esta noche, para que puedan amarle de una manera más grande de lo que nunca antes le has amado. Creo que Pedro debe de haber estado muy triste. Le dijo en el versículo 15, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero cambió la palabra. No usó agapao, el más alto y noble amor de la voluntad, lo bajó un nivel. Dijo, te quiero, y usó fileo, que simplemente significa un afecto cálido, me caes bien. ¿Por qué lo hizo? Porque estuvo expuesto, era culpable, estaba destrozado, fue humillado. Habría sido un tonto si hubiera dicho, te amo con el más alto y noble amor. ¿No podría decir eso? Dice, Señor, sabes que te quiero mucho. Dices, es una triste confesión. Bueno, no es
un poco triste tener que depender de la omnisciencia? ¿Que ni siquiera es obvio? ¿Que tengas que hacer un llamado a la omnisciencia? ¿No dijo, Señor, ¿has visto mi vida? ¿No es obvio? No. Dijo, tengo que recurrir a tu omnisciencia. Y sabes que tengo un profundo afecto por ti. Déjame decirte algo. Creo que ese momento fue un momento de bendición. Creo que es una bendición cuando el Señor lo sabe todo y sabe que le amamos, incluso cuando no es obvio. Lo diré de otra manera. Me alegro de que el Señor sepa las cosas que desesperadamente quiero que sepa, y eso es una bendición tan grande para mí que estoy bien si Él sabe las cosas que realmente no quiero que sepa. Necesito que sepa que le amo. Porque a veces no es obvio. Él sabe que le amo. De verdad. No lo amo como debería. Mi amor no es todo lo que debería ser, pero es real. Eso es lo que Pedro está diciendo. Es increíble, asombroso. El Señor le dice, vasque mis corderos, pastorea mis corderos. Esta es su ordenación. Eres aceptado. ¿En serio? Después de todas las cosas ridículas que Pedro ha hecho, y aquí está justo antes de esto otra evidencia de su desobediencia impulsiva, lo pone de nuevo en el ministerio. Apacienta mis corderos. Te diría que mires el pronombre aquí, el pronombre personal. Son míos y te los estoy entregando. Con mucho menos que el amor perfecto que el Señor merece y desea, con un amor de menor calidad que el Señor recibe de todos los que le rodean en el cielo, Pedro es restaurado al ministerio con un amor que ni siquiera es visible para nadie excepto para el Señor en su omnisciencia. Apacienta mis corderos, mis pequeños, jóvenes, tiernos, débiles, vulnerables, propensos a vagar, propensos a extraviarse, los pongo en tus manos. Cuando pienso en eso, pienso en Juan 17, donde nuestro Señor, al orar a su Padre, dice, voy a la cruz, Padre, yo los protegí. Ahora, al ir a la cruz, te los doy para que los guardes. Cuando no pudo cuidarlos, los entregó a su Padre. Y nada pudo quitarlos de la mano de su Padre. Pero aquí está la maravilla de maravillas. Se las entregó a Pedro. Mis corderitos. Le dijo por segunda vez en el versículo 16, Simón, hijo de Juan o Jonás, ¿me amas? Agapao. Le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo.
Y él dijo, bien, poimaino, pastorea mis ovejas. La tercera vez, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y esta vez se dejó llevar por la palabra de Pedro, bajó de nivel y cuestionó incluso el amor de menor nivel que Pedro pensó que podría conseguir. ¿Realmente tienes un fuerte afecto por mí? Esto realmente duele. Esto sondea el corazón de Pedro, es una biopsia espiritual. Corta parte del alma de Pedro y lo abre. Y Pedro estaba afligido. Lupeo significa tener un dolor, un profundo dolor o pena en el corazón. No porque fuera la tercera vez. Necesitaba 3 veces. Después de todo había negado al Señor 3 veces. No fue porque fuera la tercera vez, sino porque la tercera vez el Señor cuestionó incluso el amor con que él pensaba que podría arreglárselas. Y de nuevo hace un llamado a la omnisciencia. Le dijo, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Se parece mucho a Isaías, ¿no? Señor, tú no me quieres a mí. Soy un hombre con labios impuros. Isaías 6. Y luego en la visión escuchas al Señor. ¿Quién irá por nosotros? No hay nadie en la visión excepto Isaías. Esta no es una pregunta retórica. No creo que haya dicho, aquí estoy, Señor, envíame. Soy un hombre de boca sucia, envíame. Probablemente dijo, Señor, ¿podrías enviarme a mí? El Señor dijo, ve, eres mi hombre. Siempre son vasijas de barro, ¿cierto? Con todos nuestros efectos y fracasos, lo único que nos pide es que en su omnisciencia sepa que nuestro amor no es perfecto, pero es real, es verdadero. ¿No sabía lo que era amar al Señor cuando era joven? Porque no sabía lo suficiente de Él para hacer crecer ese amor. El pastoreo no es más que una extensión del amor santificante a amor servicial. Dices, bueno, soy un tipo débil, luchando, fallando. A veces una experiencia de labios sucios, falta de confianza en mí mismo. Soy indigno. ¿Me amas? ¿Me amas? Esta semana hemos intentado elevar a Cristo para aumentar el amor de ustedes. Ahora, este amor tiene un costo. El versículo 18. Bien, Pedro, ¿me amas? En verdad te digo. 25 veces en el Evangelio de Juan tenemos esa pequeña fórmula que significa o indica algo importante. Es un llamado de atención verbal. En verdad te digo, cuando eras más joven, te ceñías, te ponías tu propia ropa, caminabas donde querías, hacías lo que querías. Pero cuando envejezcas, extenderás tus manos. ¿Qué significa eso? Es un eufemismo para la crucifixión. Cuando seas viejo, extenderás tus manos y alguien más te ceñirá y te llevará a donde no quieras ir.
¿Cómo sabes que es su crucifixión? Porque la siguiente declaración es, esto dijo dando a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. La historia nos dice que fue crucificado. Niéguese a sí mismo y luego que tome su cruz. Es una ilustración viviente de Lucas 9:23. Pedro, serás arrestado y serás ejecutado por crucifixión. Serás un mártir. Bienvenido de nuevo al ministerio. ¿Recuerdas cuando te dije que si me odiaban a mí, te odiarían a ti? Dices, oh Señor, dale un descanso al tipo. ¿Por qué le dices eso? ¿Quieres vivir toda tu vida pensando que a cada esquina va a estar tu crucifixión? ¿Por qué le dijiste eso? Creo que fue la mejor noticia que Pedro escuchó en su vida. ¿Qué? Sí. Porque lo que le dijo a Pedro es esto: la próxima vez que te enfrentes a la muerte por mí, no me negarás. Creo que vivió en el triunfo de esa promesa. Es la mejor noticia que jamás escuchó. Eso le preparó para el futuro. Y luego el día de Pentecostés se le dio la plenitud del Espíritu y fue dinamita hasta ser crucificado. Y cuando iba a ser crucificado se consideró indigno de ser crucificado como su Señor, así que pidió ser crucificado al revés. Puedes imaginarlo diciendo, no voy a fallar de nuevo. Cuando suceda, no voy a fallar de nuevo, no voy a fallar. No tenía confianza en sí mismo, no tenía un historial de fidelidad. Ante el peligro era un desastre. La promesa de que se enfrentaría a la muerte triunfalmente y moriría fue la mejor noticia que pudo haber escuchado. Es como Lucas 14:26. Si alguno viene en pos de mí y no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Me amas? ¿Me amas lo suficiente como para negarte a ti mismo? ¿Me amas lo suficiente para tomar una cruz si es lo que pido? ¿Me amas tanto? Hay otro componente. Este es el amor que no solo exige un sacrificio, sino que exige obediencia. Miren versículo 19 otra vez. Y cuando hubo dicho esto, le dijo, sígueme. De nuevo, esos son los tres componentes de Lucas 9:23. Niégate, toma tu cruz, sígueme. Eso es lo que significa ser un discípulo. Él dice, sígueme. El amor que se sacrifica ante la muerte es el amor que obedece en la vida. Pero como todo lo demás con Pedro, todo es difícil. Todo. Versículo 20, el Señor dice, sígueme. Siguiente declaración, Pedro volviéndose. No puede ser. Esto es imposible. Baja un nivel hasta Andrés o otra persona. ¿Me estás tomando el pelo? Se da la vuelta
no puede dar un paso siguiendo al Señor. Y vio al discípulo que Jesús amaba. Juan nunca se llama a sí mismo por su nombre, porque lo haría cuando se puede llamar el discípulo que Jesús amaba. Se da la vuelta y ve a Juan, el que no solo es el discípulo a quien Jesús amaba, sino que también se recostó en su pecho en la cena y dijo, Señor, ¿quién es el que te traiciona? Juan simplemente no puede superar el hecho de los privilegios que se le han dado al estar al lado de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Así que Pedro se da la vuelta, ve a Juan y dice, Señor, versículo 21, ¿y este qué? Esto es paciencia más allá de la comprensión. Y entonces tiene una de las declaraciones más graciosas. Y Jesús no dijo muchas cosas graciosas, pero esto es gracioso. Dice, si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Si vive hasta la segunda venida, no es asunto tuyo. Eso se llama hipérbole. No es solo una hipérbole, es sarcasmo. Es un sarcasmo fuerte. Y eso es lo que dices cuando finalmente te desesperas tanto con tus hijos que recurres al sarcasmo hiperbólico. Mi padre solía decirme, nunca llegarás a tener el valor de un montón de frijoles. A mi padre no le gustaba elevar mi autoimagen. Llegar al valor de un montón de frijoles no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo. No estaba trabajando con frijoles o judías ni nada de eso. Era solo una manera hiperbólica y sarcástica de transmitir su frustración por la falta de calidad de mi comportamiento. ¿Qué pasa con él? Voy a morir, ¿verdad? Voy a morir. ¿Qué pasa con él? Te lo digo, Pedro es un reto constante. Es un proyecto, así que todos ustedes están preocupados por gente que tienen que discipular en su iglesia. Pueden simpatizar con esto, ¿verdad? Es irrelevante, dice Jesús. Es irrelevante si quiero que viva hasta la segunda venida. Y así, por supuesto, el rumor salió. ¿Sabe lo que he oído? Juan va a vivir hasta la segunda venida. Lo llamamos chisme eclesial. Se propagó entre los hermanos, versículo 23, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Es irrelevante. Bueno, se hicieron amigos, ¿verdad? Pedro y Juan. Desde Hechos 2 a 11, Juan no dijo nada. Pedro hizo toda la predicación. Tú dices, bueno, tal vez Juan no tenía nada que decir. Sí tenía que decir. Cuando finalmente abrió su boca, Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, libro de Apocalipsis, así que se lo estaba guardando. Así que esta es la enfática declaración que nuestro Señor da en el original. Tú sígueme a mí. Versículo 22. Tú sígueme. Olvídate de los demás. De nuevo, esto es Lucas 9:23. Niégate a ti mismo. Enfrenta la muerte. Sígueme. Juan murió 30 años después de Pedro, a finales del primer siglo, muy probablemente en la isla de Patmos. 30 años después de que Pedro y Pablo fueran martirizados. Así que el Evangelio de Juan
La gloria de Dios brillando en el rostro de Jesucristo, rico, exaltado, teológico, profundo, presentando al Hijo de Dios como el yo soy, demostrando su gloriosa deidad con palabras y obras, llevando a la masiva conclusión gloriosa del capítulo 20, versículo 30 y 31, y muchas otras señales hizo Jesús también en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa gloriosa conclusión es donde el Evangelio alcanza su cenit. Y ahí, así es donde estamos en esta noche, ¿no es cierto? Hemos ido a las alturas con Cristo. Mañana volverán a la realidad de golpe. Nos caemos desde el final del capítulo 20, desde las alturas pristinas de la gloria hasta la dificultad de poner esta gloria en vasos de barro. Aquí estamos nosotros. Y todo lo que el Señor pide de nosotros es esto. ¿Qué? Me amas. Aceptaré un amor menos que perfecto, pero no menos que un amor real. La bendición al final de Efesios, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Esa no es la naturaleza o la elevación del amor, es la naturaleza del amor. Es un amor real, es un amor incorruptible. Si me amas, ¿me amas? ¿Me amas? Ve y apacienta mis corderos. Ve a alimentar a mis ovejas. Niégate, ámame. ¿Está dispuesto a morir? Si eso está en el plan, por amor a mí. Vive obedientemente, y eso sí está en el plan, amándome. Pedro aprendió la lección. Vaya a Primera de Pedro 5, y ahí es donde terminaremos. Primera de Pedro capítulo 5. Ahora Pedro nos hablará como un fiel pastor. Me alegro de que haya al fin llegado aquí. ¿Tú no? Pedro escribe, por tanto, exhorto a los ancianos de entre vosotros, es decir, a nosotros, como vuestro compañero mayor y testigo de los padecimientos de Cristo y también partícipe de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. ¿Sabe lo que está haciendo? Está repitiendo exactamente lo que Jesús le dijo 3 veces. Velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cargo, sino demostrando ser ejemplo de rebaño, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Pedro ha pasado de ser un discípulo que necesitaba ser discipulado a convertirse en nuestro maestro inspirado, diciéndonos que pastoreemos el rebaño de Dios. Porque, como leímos antes, a quien sin haberle visto, ¿qué? Le amáis. Me encanta como Pedro cierra su carta. Saludaos unos a otros con un beso de amor fraternal. La paz sea con todos vosotros, los que estáis en Cristo. Padre nuestro, venimos a ti esta noche con tanta gratitud, agradecimiento. No merecemos estar en este ministerio. Empezaste diciendo que es una misericordia, es una misericordia.
y nos quedamos tan cortos. Y sin embargo, si te amamos, no con un amor perfecto, sino con un amor incorruptible, es suficiente. Bajamos de las alturas, de las glorias de Cristo que hemos visto toda esta semana, y todo ha sido depositado en nosotros, vasijas de barro. La gloria de Dios brillando en el rostro de Jesucristo en una vasija de barro. ¡Qué paradoja! Pero entonces, por supuesto, la explicación de nuestro ministerio nunca podría ser nosotros, solo puedes ser tú. Te amamos, queremos amarte más, aumenta nuestro amor. Que nunca, nunca, jamás dejemos de buscar para encontrar tu gloria donde quiera que se revele. Para que nosotros, por la obra del Espíritu Santo, podamos ser cambiados a tu imagen desde un nivel de gloria a otro y avanzar hacia el más alto de todos los mandamientos, de amarte a ti, nuestro Señor, con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Esa es nuestra oración. Pedimos estas cosas solo para tu gloria. Amén.